Desequilibra de la mano. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Hoy estamos... Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Mientras van ingresando, pongan ahí sus apellidos y sus dos nombres en el chat y no se olviden de marcar la asistencia en el aula virtual. 5.228. 5.228. Ya, jóvenes, por si acaso, estamos nosotros en la semana 15. En la semana 15 estamos viendo el material de el modelo conceptual. Y creo que a ustedes todavía no les he revisado los deberes, ¿no? Tal vez lo hagan esta semana, para los que ya han enviado los deberes. Para los que no han enviado los deberes, tienen hasta un día antes del examen para enviarlo. Pero de todas maneras, si ya ustedes pueden enviarlo ahorita, no estén confiados. Y, ¿qué más les iba a decir? No se olviden de hacer los cuestionarios. Y también tienen el deber del diagrama de entidad relación. Este sería el último deber, ¿verdad? El último deber de este periodo. Ya no les voy a mandar más deberes. Y en la semana 17, que es la semana que viene, ¿verdad? Como ahorita estamos en la semana 15. Ya, bueno, en la semana 16 muy probablemente sea la última semana de clases y también sea una semana que tenga que ver con el proyecto PIS. Y en la misma semana 16 debería de ser. En la misma semana 16 está la lección del segundo parcial. La lección del segundo parcial, como ustedes saben, pues se aplica la nota del proyecto PIS. Y entonces la nota que ustedes saquen aquí va a ser reemplazada, pero yo les sugiero que hagan la lección porque realizando la lección ustedes van a tener una idea de cómo va a ser el examen, porque tiene el formato parecido al del examen, entonces les va a permitir practicar. Y lo que saquen en la lección es lo que ustedes probablemente saquen en el examen una nota similar. Por lo tanto, es bueno hacer la lección. La lección solamente tienen una oportunidad para realizarla, no pueden hacer varias veces como los cuestionarios. Si ustedes desean mejorar las notas, los cuestionarios sí los pueden repetir para mejorar la nota, ¿no?
Entonces revisen, ahí ustedes tienen el icono de calificaciones, revisen sus calificaciones para verificar que no les falte ninguna nota y también revisen el tema de su asistencia. Únicamente tienen el tema de su asistencia y les queda pocas semanas, entonces si tienen algún problema con eso allí, realícenlo desde ahorita para que luego no estén a última hora compitiendo con sus otros compañeros que dejaron por a última hora también, ¿no? Entonces eso sería las novedades. No sé, realmente solo es el diagrama entidad-relación. Y bueno, recordarles que revisen todo para que luego no estén en el error. Ya, con respecto al proyecto PIS, todavía no nos han enviado el documento para corregirlo. Recuerden ustedes que el documento nos van a entregar para corregirlo. Entonces todavía no nos han enviado eso, pero de todas maneras, si ustedes notan algo en el documento que se puede corregir, sería bueno que ya lo vayan arreglando. También el grupo de los expositores ya debería estar basado en el documento que se entregó, debería estar sacando sus diapositivas. Pienso yo que en las diapositivas ciertas respuestas de las encuestas podrían ser interesantes, ¿verdad? Entonces ya deben ir preparando lo que van a exponer basado en la documentación. Recuerden ustedes que podría ser muy peligroso para ustedes decir algo que no esté en la documentación o decir algo que se contradiga la documentación. Entonces eso puede ser peligroso, por lo tanto toda su presentación debe estar basada en el documento que realizamos. También, también se me van las ideas. Bueno, lo que les iba a decir es que en la presentación los que van a exponer no debería ser solamente el grupo de exposición, sino que sería importante que los que participaron, ya sea en la documentación, ya sea en el diseño de la base de datos, en el diseño de los menús, ¿verdad? Estas personas, incluso los de la encuesta, si es que por ahí vi que hicieron un aporte al documento, sería bueno que una persona de cada uno de estos grupos formara parte del grupo de los expositores porque tienen mejor conocimiento, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, no sé por qué los alumnos tienen esta visión de que dicen, es que yo ya hice eso, ¿por qué voy a hacer lo otro? Que haga mi compañero que no hizo. Probablemente tengan razón, pero aquí estamos buscando el bien general, ¿verdad? El bien colectivo, que es el de que saquen buena nota. Entonces, si ustedes mandan a un compañero que tal vez no tenga la dedicación y el conocimiento que ustedes ya tienen, porque ustedes hicieron esa parte, están arriesgando un poco la nota. Entonces, yo preferiría que participen los que realmente les van a hacer quedar bien. Y los otros compañeros, no es que no los vayan a acercar bien, pero obviamente van a recitar el contenido, pero no van a tener la comprensión lógica de lo que hicieron y necesitamos esa comprensión lógica porque el jurado calificador les va a hacer preguntas. Entonces, una buena estrategia sería que las personas que participaron, pues, participen allí, ¿no? Bueno, todavía no nos están presionando, pero nada raro que de aquí a 2 días nos envíen el correo donde ya tenemos que hacer la modificación y la presentación y también en la exposición, si se mantiene el formato del periodo anterior, se va a proyectar el video. Entonces el video que se realizó así
hay que reconocer que no se trabajó mucho en el video. Ese video va a ser presentado y ese video también tiene calificación, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que se logró hacer. Entonces creo que aunque no estamos orgullosos de ese trabajo, tenemos que presentarlo porque es lo que salió acá de este grupo. Bueno, no sé si se me está escapando algún tema. Lo que sí les digo es que estén atentos. En cualquier momento tenemos que modificar esa documentación. Seguramente van a hacer reclamos con la bibliografía. Entonces, los que no aportaron con la bibliografía, háganlo en este momento para que puedan hacer crecer el documento. Los de documentación, revisen el documento a ver si hay errores de redacción y ese tipo de cosas. Probablemente los revisores nos van a enviar todo lo que tenemos que corregir, pero nosotros tenemos que ser un poquito más proactivos y nosotros mismos revisarnos. No es que, ahí salió ese trabajo y ya que me digan ellos qué tengo que hacer. No, tenemos que ser responsables y nosotros mismos mejorar nuestro propio trabajo, ¿no? Esperemos que el documento alcance para sacar una buena nota. Esperemos que nos toque un jurado no tan estricto para que también nos califique bien en el video, ¿no? Y quedaría el tema de la exposición. Ese tema, bueno, si nos da el tiempo, yo creo que el día de mañana tal vez nos dé el tiempo y tocamos un poquito ese tema para ver cómo estamos y hacer la designación oficial de los que van a exponer para que no digan yo no tengo que exponer. Sí, a mí me dijeron, pero yo mejor le dije a mi compañero y que no exista lavado de manos, ¿no? Entonces, vamos allí a hacer un poquito de dictadura y vamos a dedo, ¿verdad? A designar quiénes van a exponer, pero obviamente yo lo voy a hacer con el curso y si alguno de ustedes no se compromete, entonces ahí lo expone, allí lo dice y ahí vemos qué sale, ¿no? Bueno, creo que ya abarcamos ese tema, entonces el día de mañana ampliamos ese tema allí. Y ahora nosotros estamos con el modelo conceptual y estamos viendo que el modelo conceptual se utiliza para lo que es el diseño de base de datos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. En la plataforma hay una lección. Sí, justamente hablé de la lección al momento de iniciar la clase. La lección, tienen que realizar la lección, pero la nota de la lección seguramente será reemplazada por la nota del... Entonces, no es algo que si ustedes fijan en la lección, pues ustedes pueden decir, pero la nota del proyecto pues me la va a reemplazar. Sino que yo tengo que cumplir con mi nota, ¿no? Cuando a mí me revisen mi programa académico, entonces ellos van a revisar que tome la lección. ¿Sí? Pero esa va a ser seguramente reemplazada por el proyecto PIS. Así que probablemente no tengan que preocuparse de sacar más. Pero les decía yo que la lección se compone de las preguntas de los cuestionarios y que la estructura de la lección, es decir, la cantidad de preguntas de uno u otro tema, va a ser la misma estructura que se va a utilizar en el examen. Entonces a ustedes les conviene dar la lección como una especie de entrenamiento y también porque si ustedes sacan mal en la lección, ya saben que probablemente saquen mal en el examen y que tienen que estudiar un poquito más. Y si ustedes sacan bien en la lección, pues ya saben que esa misma nota es probable que saquen en el examen, ¿no? Entonces, la lección, yo les sugiero que den la lección. Obviamente tienen que haber revisado el material para dar la lección, porque la lección abarca todo el material que hemos visto. Y tienen que haber revisado los cuestionarios, porque los cuestionarios tienen las mismas preguntas, pero ahí sí pueden repetir. Creo que ese sería todo lo que les puedo decir con respecto a la lección. Bien, entonces les decía yo que nos habíamos quedado en el diseño de la base de datos, en el modelo conceptual, y habíamos visto ya lo que era el diagrama entidad-relación. Y en este caso estamos viendo un diagrama entidad-relación de un sistema médico, ¿no? En este caso las entidades no se han incluido dentro del cuadrito de la entidad, ¿verdad? Se las ha dejado por fuera. Me imagino que para una mejor lectura, para que no se vuelva un diagrama feo, pero en la vida real un diagrama formal
tiene los atributos dentro de la entidad, ¿no? Bien, y aquí básicamente tenemos las entidades y sus relaciones, que es lo que nos interesa. Entonces aquí tenemos el médico, la entidad médico, la entidad paciente, la entidad tratamiento, la entidad prescripción y la entidad aseguradora. Y la novedad aquí es que la entidad tratamiento es una entidad asociativa, es decir, una entidad que se suele utilizar para romper relaciones de muchos a muchos. Entonces, revisemos esas relaciones. Aquí vamos a ver cómo un médico se relaciona con un paciente. Entonces, un médico atiende de uno a muchos pacientes, ¿no? Obviamente no los quieren vagos en este sistema, porque en la práctica un médico podría atender a 0 pacientes sin ningún paciente va. Entonces, podría ocurrir, pero en este caso han puesto que atiende de uno a muchos pacientes y un paciente es atendido por un médico, ¿no? Entonces yo me parece que les comenté que un paciente que solo sea atendido por un médico, eh, puede ser que un paciente sea atendido por un solo médico, pero también podría ocurrir que un paciente puede ser atendido por varios médicos si es que tiene muchas enfermedades, entonces va a necesitar un médico para cada especialidad, ¿no? Pero en este caso el modelo no dice eso, dice que un paciente solamente es atendido por un médico. Luego tenemos que un paciente, ¿verdad? Tiene una prescripción, o sea, un paciente realmente puede tener muchas prescripciones y una prescripción realmente se puede aplicar a muchos pacientes, ¿no? Entonces aquí tenemos una relación de muchos a muchos y por eso se pone una entidad asociativa en la mitad, donde podemos romperla de la siguiente manera. Aquí vemos la relación que dice que un paciente puede tener de uno a muchos tratamientos. Obviamente, si ya es paciente, pues ya se ha hecho atender y por lo menos tiene un tratamiento, ¿verdad? Y un tratamiento debe pertenecer a un paciente, ¿no? Entonces, un tratamiento está aplicado a un paciente y un paciente puede tener de uno a muchos tratamientos dependiendo de las enfermedades. Ahora, ¿cómo se relaciona el tratamiento con la prescripción? Un tratamiento debe de incluir una prescripción, ¿sí? Un tratamiento debe incluir una prescripción y una prescripción pertenece a uno o muchos tratamientos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una relación de uno a muchos, ¿verdad? Y por acá de abajo hacia arriba tenemos una relación de uno a muchos, ¿no? Entonces, estas son las relaciones y finalmente tenemos que ver cómo se relaciona la clase paciente con la clase aseguradora. Entonces, un paciente tiene una aseguradora y una aseguradora puede tener de uno a muchos pacientes. Y así hemos revisado nuestro diagrama entidad-relación, que digamos que está en un nivel alto porque aquí estamos viendo nada más las entidades y las relaciones y de repente lo que son los atributos también los tenemos allí, los principales, ¿no? Tenemos ahí los atributos principales. Bien, entonces vamos a hablar ahora de una cosa que se llama la normalización y la normalización es la transformación de las vistas del usuario y de los almacenes de datos que pueden ser complejos en unas estructuras que sean un poco más estables y más pequeñas, ¿no? Entonces existen 3 pasos para normalizar. El primer paso dice que se deben eliminar todos los grupos repetitivos e identificar la clave primaria. Entonces ese sería nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es asegurar que todos los atributos que no sean claves dependan por completo de la clave primaria. Y el tercer paso es eliminar las dependencias transitivas. Una dependencia transitiva, ¿verdad? En una dependencia transitiva, los atributos que no son claves dependen de otros atributos que tampoco son claves, ¿no? Entonces esas son las dependencias transitivas. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo vamos a realizar la normalización. Entonces aquí tenemos un diagrama, o sea, cuando recién sacamos el diagrama, que es un diagrama sin normalizar, ¿verdad? Luego aplicamos la primera forma normal y la primera forma normal tenemos que eliminar los grupos repetitivos
Entonces ahí está aplicada la primera forma normal. Luego debemos eliminar las dependencias parciales. Ahí estamos aplicando la segunda forma normal. Y finalmente tenemos que eliminar las dependencias transitivas. Entonces ahí estamos aplicando la tercera forma normal. ¿No? O la primera regla de normalización, la segunda regla de normalización o la tercera regla de normalización. Entonces, así normalizamos nuestro diagrama de entidad-relación para que ya quede el diseño listo para implementar la base de datos. Entonces, en el modelo conceptual todavía no implementamos la base de datos. Bien, entonces aquí tenemos una entidad, un diagrama de entidad-relación de ventas. Vemos cómo el vendedor se relaciona con el cliente y con el almacén. Entonces, un vendedor puede tener muchos clientes y un cliente puede ser atendido por muchos vendedores. Por lo tanto, aquí aparece una entidad asociativa que se llama las ventas, ¿verdad? Entonces, esto queda de la siguiente manera. Un vendedor puede tener muchas ventas y una venta debe de ser registrada por un vendedor, ¿no? Por el lado de acá tenemos que una venta debe de ser comprada por un cliente y un cliente puede tener de uno a muchas ventas. Por el lado de acá tenemos que un cliente debe ir a comprar a un almacén y un almacén puede tener de uno a muchos clientes. Entonces, este sería el diagrama entidad-relación de ventas de este sistema de ventas. Bien, cuando nosotros tenemos los diagramas entidad-relación, una de las relaciones que es muy común de tener es una relación de uno a muchos, como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos una relación de uno a muchos, aquí tenemos una relación de uno a muchos, aquí tenemos una relación de uno a muchos. Entonces es muy común tener relaciones de uno a muchos. Pero también podemos tener relaciones de muchos a muchos y estas relaciones se deben de descomponer en dos relaciones de uno a muchos, ¿no? Entonces aquí tenemos que un cliente, ¿verdad? Tenemos que un cliente puede tener de uno a muchos pedidos y un pedido puede tener muchos artículos. Asimismo, un artículo puede tener de uno a muchos pedidos, ¿verdad? Y un pedido debe de pertenecer a un cliente. Entonces, entre la entidad pedidos y la entidad artículos, vemos que hay una relación de muchos a muchos y entonces aquí tenemos que descomponer esto de aquí. Para eso aplicamos la tercera forma normal, ¿no? Entonces, cuando la relación es de muchos a muchos, aquí nosotros para convertir esto en una base de datos, nosotros tenemos que descomponer esta relación de aquí en tres tablas para poder trabajar. Ya, entonces tenemos que nosotros descomponer esto de aquí en tres tablas para poder arreglarlo. Y aquí, tenemos la entidad, la clase, ¿verdad? La entidad pedido. Aquí tenemos algunos de esos atributos que son fecha de número de pedido, fecha de pedido, número de cliente. Por acá tenemos la entidad artículo, que se vendría a ser una maestra de artículos. Tenemos número de artículo y descripción del artículo, coste del artículo, precio del artículo, cantidad disponible. Todos estos son atributos del artículo. Y aquí tenemos una entidad intermedia que se llama pedido de artículo, donde va a tener el número de pedidos, va a tener el número del artículo y va a tener la cantidad ordenada, ¿no? Entonces, este pedido artículo va a servir como la tabla intermedia que permite relacionar el pedido y permite relacionar la tabla maestra, ¿no? Entonces, un pedido va a tener muchos pedidos por artículo y un pedido por artículo va a pertenecer a un pedido. Entonces, ahí hay una relación de uno a muchos. Y un pedido de artículo va a estar relacionado, ¿verdad? Con un artículo y un artículo va a tener de uno a muchos pedidos de artículo. Entonces aquí también hay una relación de uno a muchos. Por lo tanto, la relación de muchos a muchos que teníamos acá en el principio se ha roto porque hemos puesto una entidad asociativa que es pedido de artículo y hemos ahí aplicado la tercera forma normal. Hablemos ahora de las restricciones de integridad.
Las restricciones de integridad son reglas que nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? En las acciones de modificar, eliminar registros, que son las acciones que se deben efectuar en una base de datos. No, estas reglas van a garantizar que los datos estén íntegros, ¿verdad? Y que entonces nuestra base de datos contenga una información que realmente sea de utilidad. Los tres tipos de restricciones de integridad que se pueden aplicar a una base de datos son integridad de la entidad, integridad referencial e integridad de dominio, ¿no? Entonces, en la primera regla, ¿verdad? La clave primaria dice que no puede tener un valor de nulo, ¿sí? Entonces, la clave primaria no puede tener un valor de nulo. Entonces, yo tengo esta entidad cliente, ¿verdad? Y resulta que no puedo editar, no sé por qué no puedo editar. Voy a sacarlo aquí. Debe ser por el cuadrito que no me deja editar. Voy a hacer el cuadrito a un lado por el momento. Resulta que yo tengo una entidad cliente y resulta que el código de cliente es la clave primaria, la PK, la primary key. Entonces el código de cliente está designado a la clave primaria. Entonces yo recibo un cliente que se llama Jorge. Y ahí están los datos de Jorge. Pero resulta que la clave primaria es la cédula y resulta que el cliente no se acuerda de cuál es su cédula. Y dice, no me acuerdo cuál es la cédula, no me puede registrar en el sistema y yo mañana vengo y le traigo la cédula. ¿No? Entonces, nosotros podemos intentar registrar al cliente sin la cédula porque el cliente dice que mañana nos trae y como a veces la gente que está en las ventanillas, lo único que le interesa es vender, ¿verdad? No le importa cómo, lo único que quiere es hacer ventas. Entonces dice, ya, ok, mañana me trae la cédula. Y no pone allí nada en el código del cliente que vendría a ser la cédula, ¿verdad? Si el sistema permitiese hacer esto, ¿verdad? Si esto quedase así, y de repente existiese una venta, la venta que realiza el mismo cliente, donde tenemos el código de venta, tenemos, digamos que tenemos aquí la cantidad, el valor, por poner un ejemplo, digamos que el valor sea $5,000, porque resulta que hizo una compra de 1,000 unidades, ¿verdad? Y la venta es la venta 105. Ya, entonces resulta que este cliente compró una venta y entonces yo como gerente de venta, yo digo, wow, se hizo una venta grande, rápido. ¿Quién compró esa venta para felicitar a ese cliente, para enviarle un obsequio, para que esté contento y no perderlo? Ya, y entonces ustedes vienen como administradores de base de datos, ustedes van a la tabla del cliente, ¿verdad? Y ven que ven a quién le pertenece esta venta y se dan cuenta que no existe, o sea, no pueden relacionar la venta con el código del cliente porque no se puso el código del cliente. Entonces ustedes
tienen una información incompleta. ¿Sí? Porque ustedes no saben quién es el cliente, porque como no se puso el código del cliente, no se pudo asociar el cliente con la venta. Y por lo tanto, la información que ustedes saquen del sistema de información va a estar incongruente, porque va a decir, vendimos una venta de $5,000, pero no sabemos a quién se la vendimos, ¿verdad? Entonces se produce esa inconsistencia, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras reglas de integridad es que la clave primaria no puede estar nula, ¿verdad? El valor de nulo no es blanco, no es cero. El valor de nulo significa que usted no le ha asignado valor, ¿no? Entonces, para que esto tenga sentido, déjenme sacar esto aquí que no me deja escribir. Para que esto tenga sentido, entonces aquí ustedes tienen que, cuando graben la información, tiene que tener un valor, lo que son las claves primarias. Y por acá en la venta, entonces aquí también me está molestando el cuadrito este. Aquí en la venta, pues tiene que haber un campo que diga cuál es el código del cliente. En este caso, este campo de aquí sería una FK, o sea, una clave foránea, ¿verdad? Y entonces, aquí debe estar el cliente 0909. Y ahora sí, nosotros podemos relacionar, ¿verdad? La venta, y cuando el gerente me dice, ¿quién compró esos $5,000? Yo digo, fue el cliente de 0909, y lo voy a buscar acá, y el cliente 0909 resulta que es Jorge, que vive en el norte, ¿no? Entonces, es por esa razón que la clave primaria no puede ser nula, es decir, tiene que tener asignado un valor, ¿no? Ya, entonces aquí está la primera regla, que la clave primaria no puede ser nula. Luego dice que la tabla que está conectada a un extremo de la relación se llama padre, y la tabla que está conectada al otro extremo de la relación se llama hija, ¿verdad? La integridad referencial significa que todas las claves externas de la tabla de muchos, o sea, de la tabla de hijas, se debe tener un registro que coincida con la tabla padre, ¿no? Si nosotros cambiamos la clave primaria, ¿verdad?, que tiene registros que coincidan con la hija, el resultado sería un registro huérfano o un hijo sin un registro padre. Entonces, triste esa historia. En los antiguos sistemas sí se daba. Y ya, entonces aquí voy a comenzar todo desde cero. Voy a comenzar primero con los cuadraditos, porque luego no puedo modificar. Entonces aquí tengo un cuadrado. Bueno, realmente son rectángulos, pero a mí me salen como cuadrados. Estamos como rectángulo. ¿Ya? Y esta es la tabla de ventas. La tabla de ventas, cuando ustedes tienen un sistema de facturación, generalmente es típico que esta se llame cabecera. Cabecera de ventas, lo voy a poner de ventas para que quede claro que se trata de una tabla de ventas, ¿no? Entonces, hay una cabecera de ventas y suele existir un detalle de ventas. Ya, entonces, entre estas dos tablas suele existir una relación. Aquí está la relación. Y la relación que suele existir suele ser una relación de 1 suele ser una relación de 1 a 8, ¿no? Entonces aquí debe estar un palito para indicar que es una relación de 1, o a veces los dos palitos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la cabecera de ventas y el detalle de ventas, que es una relación, ¿verdad?, de 1 a muchos, ¿no? Este es el típico sistema de ventas.
En la cabecera de venta, los atributos que suelen estar allí, pues suele ser el número de factura, que generalmente el número de factura es la clave primaria, la primary key. Y digamos que esta, no le pongamos valor ahorita, ¿no? Y bueno, aquí suelen estar otros datos, como por ejemplo el código del cliente para saber quién compró, el código del cliente o así. Suele estar la fecha de la compra, suele estar el código del vendedor, para saber quién vendió. Suele haber un descuento general a veces, si se aplica un descuento general, ¿verdad? Suele también estar el dato del almacén donde se compró. Vamos a poner el código almacén. Y datos así, ¿no? Entonces, en la cabecera encontramos todos esos datos. Estos datos me indican, pues, datos generales de la venta. Pero para saber qué compró, eso lo tengo que observar en el detalle de ventas, ¿no? Entonces, en el detalle de ventas, pues, allí tenemos lo que se denomina un ítem para saber el número de productos que se compró. Solemos tener allí el código del producto. Solemos tener allí la cantidad. Solemos tener allí el costo. Solemos tener allí el PVP, el precio de venta. ¿Qué más? ¿Cuánto cantidad? A veces hay descuentos que se hacen por ítem. Entonces, a veces aquí hay un descuento individual que no necesariamente tiene que ver con el descuento general, ¿verdad? También suele estar, por ejemplo, el dato del IVA. Y en algunos casos, algunos ponen el total, otros no, ¿verdad? Entonces, esto sería más o menos información que se encuentra en el detalle de ventas, ¿no? Entonces, aquí tengo la cabecera de ventas y aquí tengo el detalle de ventas, ¿verdad? Lo que estamos hablando se denomina una regla de integridad referencial porque esta cabecera de ventas, ¿verdad? Esta relación, esta entidad aquí vendría a ser el padre, allí padre, y esta otra acá vendría a ser el hijo o la hija. ¿Ya? Entonces, un padre puede tener muchos hijos. Esto no lo estamos hablando, no lo estamos observando como herencia, ¿verdad? No es el concepto que estamos aplicando aquí. Lo que estamos aplicando es que relacionado con esta entidad pueden existir muchas entidades de detalle de venta, ¿no? Entonces, lo estamos viendo desde ese aspecto. Bien, ¿qué resulta si yo déjenme ver si hay un símbolo para esto? Aquí está el símbolo. ¿Qué resulta si yo elimino la tabla padre? O sea, no elimino la tabla padre, sino que elimino la información que está aquí en la cabecera de ventas, ¿no? Entonces, para esquematizar esto de aquí, digamos que esta sea la factura 100, ¿verdad? El cliente sea, el código del cliente sea el 22, el 222, la fecha sea 29 de septiembre del 21, ¿verdad? Y el resto de datos pueden ir ahí, ¿no? Entonces, por acá tenemos un ítem. Digamos que este va a ser el ítem número 1. El código del producto, digamos que sea el código del producto 55. La cantidad, digamos que sea 8 productos. El costo de los 8 productos, digamos que sea $5. El PVP, digamos que sea $10. No le dieron descuento. Y el IVA que aplicó fue el de 12%, ¿no? Entonces, allí tenemos. Bien. Para que exista una relación entre la tabla padre y la tabla hija, ¿verdad? Aquí en la tabla hija debe de tener como dato el número de factura.
El número de factura debe estar aquí en la tabla hija, pero cuando está aquí en la tabla hija se lo conoce como foreign key o clave foránea, ¿no? Entonces ahí está la clave foránea y este tiene que ser igual a 100 porque 100 era el número de la factura. ¿Ya? Entonces ahí vemos que se está relacionando el padre con la hija. Y entonces, ¿qué sucede si nosotros decidimos? ¿Qué sucede si nosotros decidimos eliminar el registro del padre? Si nosotros decidimos eliminar el registro del padre, ¿verdad? Se elimina este registro de aquí, es decir, que la factura 100 no aparece, pero por el lado de la hija, ¿verdad? Aquí hay una hija que tiene un valor de 100, ¿verdad? Y entonces este detalle de venta dice que aquí hay una factura de aproximadamente $80, pero no se sabe quién la compró porque el padre fue eliminado. Entonces, si yo saco un reporte de ventas aquí, ¿verdad? Donde yo sumo todo el detalle de ventas, voy a tener que al final del día el detalle de ventas aquí me suma $80 y cuando yo voy a ver quién me compró, no sé quién me compró porque no tengo la cabecera del padre. Es decir, que ha quedado una hija huérfana, una hija ha quedado sin padre. Esto de aquí no puede permitirse porque existe la integridad referencial. Entonces, la segunda ley dice que se debe de respetar, se puede implementar en la base de datos la integridad referencial. La integridad referencial dice que si yo, ¿verdad? Quiero eliminar un padre y este padre tiene hijas, ¿verdad? No lo puedo eliminar porque en el momento que elimino el padre quedan las hijas huérfanas, ¿no? Entonces, la integridad referencial lo que dice es que si mi tabla hija hace referencia, ¿verdad? Tiene una de clave foránea, ¿verdad? Eh, un atributo o un campo que en otra entidad es una clave primaria, ¿verdad? Y están relacionados por ese campo, entonces yo no puedo eliminar al padre, ¿verdad? Si es que tiene hijos. Si el padre no tiene hijos, entonces ahí lo puedo eliminar. Entonces, eliminación no se puede porque estoy rompiendo la regla de integridad referencial. Es decir, si la hija tiene padre, entonces no se puede matar al padre. Bien, ¿y qué pasa si de repente yo digo, uy, la factura 100 se me dañó? ¿Saben qué? Voy a imprimir la factura 103 y voy a cambiar en la cabecera, voy a cambiar que la factura sea la 103 porque la imprimí. ¿Qué sucede aquí? Al yo cambiar, ¿verdad? La clave primaria de la cabecera, ¿verdad? Aquí el detalle de ventas dice que su padre es la factura 100, pero cuando vamos a la cabecera ya no hay factura 100. Entonces se ha perdido la referencia, ¿verdad? Al padre. Entonces, aunque el padre no fue eliminado, pero el padre se le cambió su número de identificación y a los hijas no enterarse que cambió la identificación, entonces las hijas quedaron perdidas, ¿verdad? Perdieron la referencia hacia el padre. Por lo tanto, cuando saque un reporte de venta, yo no voy a saber quién compró estos $80 porque no voy a encontrar la factura número 100 o peor aún, que se me genera una factura 100 que no corresponde, ¿no? Entonces, yo no puedo cambiar una clave primaria que está siendo utilizada como clave foránea en otra entidad, ¿no? Entonces, al padre no se lo puede matar si tiene hijas y al padre no se lo puede modificar la clave primaria si tiene hijas. Entonces, eso es la integridad referencial. Ya, entonces, esto es lo que veamos aquí. Entonces, nosotros no podemos dejar a hijos huérfanos en la base de datos. En la vida real, pues ahí sí, muchos hijos quedan huérfanos, pero aquí en la base de datos, la base de datos no permite que queden hijos huérfanos, ¿no? Aquí está lo que yo les decía, que no se permite eliminar un registro padre que contenga hijos, porque eso generaría hijos huérfanos. Ahora,
Ahora, nosotros en la base de datos podemos implementar la integridad referencial, ¿verdad? De dos maneras, ¿no? En la primera manera, nosotros podríamos tener la base de datos restringida, tal y cual como la vimos en este momento, es decir, que no permitimos que se rompan esas reglas que están implementadas en a nivel de base de datos. Y la segunda es que sí permitimos que se pueda actualizar o eliminar un registro, pero solamente si no hay registros padres que coincidan, ¿no? Entonces, si un padre no tiene hijos, sí podemos eliminar al padre. Si un padre no tiene hijos, entonces sí podemos actualizar al padre, ¿no? Entonces, si no tiene hijos, sí lo podemos hacer, pero si tiene hijos, no lo podemos hacer. Bien, la otra manera es el modo de cascada. El modo de cascada permite eliminar o actualizar todos los registros hijos, ¿verdad? Cuando se elimine o se modifique el registro padre, ¿no? Es decir, que el tocar al padre origina un desencadenante que se suele denominar modo en cascada. Entonces, ahí tenemos nuevamente al padre y al hijo, ¿no? Entonces, si yo tengo a mi base de datos, si yo tengo a mi MSDB, a mi motor de base de datos, ¿verdad? Lo tengo que soporte la modalidad de cascada, ¿sí? Entonces, si mi motor de base de datos soporta la modalidad de cascada, cuando yo aquí modifique el número de factura, digamos que ahora el número de factura es el número 5, ¿verdad? Entonces, el motor de la base de datos, ¿verdad? Rastrea a los hijos de la cabecera y automáticamente también actualiza el valor, ¿verdad? Que ha cambiado en la cabecera, ¿no? Entonces, si yo cambio la clave primaria y la cabecera, las claves foráneas de la que dependen los hijos también se actualizan. Entonces, se han actualizado en cascada, ¿sí? Actualicé el padre y automáticamente se actualizaron los hijos, ¿verdad? Y si yo, se me ocurre, se me ocurre eliminar, ¿verdad? El registro del padre, entonces automáticamente el motor de la base de datos también elimina el registro de los hijos, ¿sí? Entonces, si yo borro la cabecera, también se borra el detalle, ¿no? Entonces, el modo de cascada, es decir, que cuando yo hago un update o una actualización, se actualiza padre e hijo, ¿verdad? Al mismo tiempo, y cuando yo hago un delete, ¿verdad? Del padre, también automáticamente se borran, ¿no? Entonces, ahí está en modo cascada. Ya dice aquí, es mejor una relación restringida al eliminar registro. Las reglas de dominio de integridad se almacenan en la estructura de la base de datos en una de las dos formas, ¿no? Las restricciones de verificación se definen a nivel de tabla y pueden hacer referencia a uno o más campos de la tabla. Las reglas se definen a nivel de base de datos con objetos separados que se pueden utilizar con varios campos. Entonces, este sería otro nivel de restricción. Ahora, ¿cuáles son los problemas o las anomalías que pueden ocurrir cuando estamos creando tablas en una base de datos? Primero, lo primero que podemos encontrar es la redundancia de datos,
Y la redundancia de datos ocurre cuando se almacenan los mismos datos en más de un lugar en la base de datos, ¿no? Entonces aquí dice que esta es la tercera forma normal. Entonces nosotros no podemos agregar datos redundantes, ¿no? Otra anomalía ocurre en la inserción, es decir, cuando no se conoce toda la clave primaria y la base de datos no puede insertar un nuevo registro. Eso lo hicimos con el ejemplo del cliente que no sabíamos la cédula, entonces no pudimos insertarlo. Una anomalía en la eliminación ocurre cuando se elimina un registro y como resultado se pierden otros datos relacionados. Esto podría ser cuando nosotros eliminamos una cabecera y se van eliminando también los detalles. Entonces ahí puede haber pérdida de la información. Y en la actualización tenemos cuando se cambia un valor en un atributo y ocasiona que la base de datos contenga datos inconsistentes o que haya que modificar varios registros. Entonces, estas son las diferentes anomalías que se pueden encontrar. Ya, miren, ahí tengo yo una entidad que se llama venta del día. Y esta entidad que se llama venta del día, pues tiene la venta del día. Entonces, digamos que aquí yo multiplico el PVP 10 por la cantidad 8. Entonces, la venta del día ha sido, la venta del día de hoy, la venta del día de hoy 29, 11, 21, ¿verdad? Ha sido igual a $80, ¿no? Entonces, ahí está el total de ventas. Ahora, aquí yo tengo una entidad que saca el total de ventas por día, pero el total de ventas yo también lo puedo sacar del detalle de ventas. Entonces, sumo todas las ventas del día y aquí simplemente calculo, ¿verdad? Que tengo 8 productos que se compraron por el PVP 10, entonces eso suma 8, entonces aquí están los $80. Pero resulta que, digamos que por alguna extraña razón, el cliente dijo, ¿sabe qué? Me faltó un producto más, ¿sí? Y entonces nosotros actualizamos la venta y ya no fueron 8 productos, sino que ahora fueron 9, ¿verdad? Y entonces, si yo saco un reporte basado en esta tabla, yo voy a tener que las ventas del día fueron $90. Y si yo saco un reporte basado en esta tabla, las ventas del día van a salir sumando $80. Entonces, aquí tenemos una incongruencia en la información, ¿verdad? Porque tenemos la misma información, pero la información indica que tenemos datos diferentes entre la tabla de detalle de ventas y la tabla ventas del día. ¿Por qué tenemos información diferente? Porque resulta que tenemos dos tablas que almacenan la misma información, ¿verdad? Tenemos dos tablas que almacenan la misma información y entonces un proceso usa esta tabla y otro proceso usa la de acá. Y cuando hacemos un cambio, y si no tenemos, y generalmente pasa que no tenemos la prudencia de revisar dónde nomás se producen los cambios, entonces podemos tener procesos que generan información de un lado y generan información del otro. ¿Y por qué se produjo este error?
El error está en que en el diseño tenemos dos entidades que guardan la misma información y entonces estamos ocupando más espacio, ¿verdad? Y también estamos provocando que la integridad de la información, ¿verdad? No sea precisa, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos nosotros datos redundantes, como por ejemplo tenemos aquí una entidad que guarda la misma información, entonces, entonces, entonces esto estaría mal, ¿no? Entonces debo yo eliminar esa entidad porque esa entidad era redundante, es decir, que guardaba la misma información y entonces los procesos se pueden confundir y podemos obtener resultados diferentes, ¿verdad? De la misma base de datos y eso absolutamente manda abajo la credibilidad del sistema de información y entonces los usuarios dejan de utilizar el sistema, se quejan del sistema, dicen que es mentiroso, que no vale, de que cómo es posible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tema de la redundancia de la información, ¿no? Bien, aquí tenemos un diagrama entidad-relación. Este es un sistema computarizado, ¿verdad? Aquí ya estamos aplicando la mayoría de las reglas que hemos visto. Entonces aquí tenemos como primera entidad un edificio de un campus o edificios de campus. Aquí se van a guardar todos los edificios que hay en un campus académico. Se relaciona con la computadora, ¿verdad? Un edificio puede tener de 0 a muchas computadoras y una computadora debe pertenecer a un edificio porque la computadora no puede estar en dos partes, ¿verdad? A no ser que esté rota o desarmada. Entonces, un edificio puede tener de 0 a muchas computadoras. Si es un edificio de conserjes, pues probablemente no tenga computadoras, ¿verdad? Entonces puede tener de 0 a muchas computadoras y una computadora debe estar en algún lugar de algún edificio, ¿no? Entonces una relación de 0 a muchos y de 1 a 1. La computadora a su vez puede tener de 1 a muchos sistemas operativos. Si la computadora viene de fábrica y está formateada, podría tener desde 0, pero no sería operativa. Entonces la computadora puede tener de 1 a muchos sistemas operativos. Recuerden ustedes que las computadoras pueden tener varios sistemas de archivos y en cada sistema de archivos puede tener un sistema operativo. Por lo tanto, es verdad que las computadoras pueden tener más de un sistema operativo. Y un sistema operativo tiene que estar instalado en una computadora, ¿no? Un sistema operativo está instalado en una computadora. A su vez, la computadora se relaciona con una entidad asociativa que se llama hardware y software. Entonces, una computadora puede tener de 1 a muchos hardware y software, y un hardware y software debe pertenecer a una computadora. Entonces, aquí tenemos una relación de 1 a muchos y de 1 a 1, ¿no? Bien, el mismo hardware y software pues tiene que estar relacionado con un software, ¿verdad? Entonces un hardware y software debe estar relacionado con un software y un software puede estar en uno o muchos hardware y software, ¿no? Realmente debería llamarse software por computadora, se podría llamar esta tabla para que quede un poquito más clara la idea. Bueno, un software a su vez puede tener de 0 a 1 experto. O sea, podría ser que no exista el experto, entonces tiene 0 experto, no hay soporte para ese software, ¿verdad? Pero por lo menos en este modelo dice que el software por lo menos tiene un experto, ¿no? Realmente podría tener más de uno, pero en este modelo se ha considerado que solo tenga un experto. Y un experto de software puede ser experto en uno o en muchos software. Eso sí es más realista, ¿verdad? Que un experto de software tenga conocimiento en uno o más software. Asimismo, ese software debe pertenecer a una categoría y una categoría puede tener de 1 a muchos software dentro de esa categoría, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que en este diagrama de entidad-relación pues tenemos relaciones de 1 a muchos, de 1 a muchos por aquí, de 1 a muchos por acá y de 1 a muchos por acá y no tenemos relaciones de muchos a muchos. Entonces este sería ya un ejemplo de un diagrama de entidad-relación más o menos algo similar a esto de aquí. Esperaría yo ver en su deber
pero sí les digo que incluyan, ¿verdad?, los atributos y el nivel de visibilidad, ¿verdad?, y los modificadores dentro de las entidades para que sea un diagrama formal más completo, ¿sí? Para que no sea así. Este diagrama aquí está un poquito en alto nivel porque solamente están las entidades y relaciones. ¿Preguntas hasta allí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, inquietud? Ya, entonces con esto aquí terminaríamos lo que es el diagrama entidad-relación. Y ya ustedes tienen de tarea, pues, hacer un diagrama entidad-relación. Y déjenme ver 5.2. 5.2. Y entramos a otro tema. Entramos a otro tema que tiene que ver con el diseño de interfaces. Entonces, este diseño de interfaces tiene que ver un poquito con lo que ustedes hicieron para el proyecto PIS, ¿verdad? Porque también sí es cierto que el grupo de base de datos diseñó el diagrama entidad-relación de la base de datos, y también es cierto que el grupo de desarrollo, ¿verdad? Realizó los prototipos de las pantallas. Entonces, justamente aquí estamos en el diseño, ¿verdad?, de las interfaces, que tiene que ver con lo que desarrolló ese grupo, ¿no? Bien, entonces cuando ustedes en la parte de diseño ya saben cuál es su modelo de datos que van a utilizar, ya tienen en clara todas las entidades y todos los objetos y todas las relaciones, y también han definido los procesos, entonces ustedes ahora pueden trabajar en lo que es la interfaz de los usuarios. Esto Esto digamos que es fácil, es intuitivo, ¿verdad? Como ustedes ya han utilizado sistemas, entonces ya esto de aquí se les hace intuitivo, pero de todas maneras vamos a ver ciertos consejos que nos van a permitir realizar unas buenas interfaces. Bien, aquí nos dice que las cosas estructurales son las más comunes. Las cosas estructurales son las clases, ¿verdad? Las interfaces, los casos de uso y otros elementos que van a permitirnos crear los modelos. En esta fase de diseño, todavía nosotros estamos en la fase de diseño, los diagramas de secuencia se van a refinar para de allí sacar los métodos y las interacciones entre las clases, ¿sí? O sea, aquí nos ayudamos de ciertos diagramas para conseguir ciertas cosas. Los mensajes de una clase se utilizan para identificar las relaciones de clase, ¿verdad? Y los actores en los primeros diagramas de secuencia se convierten en las interfaces y las interacciones de las clases que se traducen en los métodos de clase, ¿no? Entonces, hacemos una especie de reciclaje de todos los diagramas para ir sacando los elementos estructurales que vamos a utilizar en nuestro sistema. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer énfasis en la interfaz de usuario? Resulta que para diseñar las interfaces de usuario, y acuérdense ustedes que esto está orientado un poco a la programación orientada a objetos, nosotros podemos utilizar clases de límites o clases de interfaz. Estas clases de límite van a ser la herramienta que van a utilizar los usuarios para trabajar con el sistema, ¿no? Entonces, aplicamos el concepto de clases cuando estamos trabajando con las interfaces. Y dentro de estas categorías, pues tenemos dos tipos de interfaz.
la interfaz humana y la interfaz del sistema. Lo que tiene que ver con la interfaz humana es las pantallas, lo que ustedes hicieron para el sistema de agenda docente. Entonces, ahí ustedes pueden hacer la pantalla, las ventanas, los formularios web, los cuadros de diálogo, los menús, los cuadros de lista, los controles de visualización, ¿verdad? Dentro de lo que pueden ser un teléfono, si están haciendo una aplicación para un teléfono, pueden ser los códigos, los tonos, los códigos de barra o toda cualquier otra forma con la cual los usuarios interactúan con el sistema. Entonces, todo eso de allí corresponde a la interfaz humana. Y para hacer este diseño, nosotros podemos crear prototipos, tal y cual como lo creamos en el proyecto PIS, ¿verdad? Y podemos hacer prototipos de la interfaz, ¿no? Para esto aquí se suele utilizar un guión gráfico que nos permite modelar las secuencias de interacciones que vamos a utilizar. Mientras que en la interfaz del sistema, esto es cuando nosotros necesitamos recibir o enviar información con otros sistemas, entonces aquí en este modelo pueden incluir las bases de datos. Recuerden ustedes que a veces hay bases de datos que se deben de comunicar, pasar información, o también a veces hay información que se genera para sistemas externos, o hay información que se debe importar para sistemas externos, y esto de aquí tiene que tener un formato para poder hacer este proceso. Por ejemplo, en la facturación electrónica se generan archivos de intercambio de información que están en formato XML, ¿verdad? O de repente hoy en día está en el formato Jackson. Ambos formatos son muy populares para intercambiar información y son los que se suelen utilizar para alimentar estos sistemas gubernamentales. Bueno, entonces, cuando nosotros trabajamos la interfaz de usuario, realmente es un tema importante porque mediante el desarrollo de la interfaz, nosotros vamos a lograr que los usuarios tengan más claro cómo debe funcionar el sistema y a su vez ellos nos den una mejor información acerca de los requerimientos, ¿no? Cuando el usuario ve, a veces dicen, ¿y dónde está el botón de aprobar? ¿Y dónde está la fecha? ¿Y dónde registro yo la aprobación? Entonces nos salen con preguntas así y nosotros nos damos cuenta de que algo le falta a nuestro modelo. Entonces es importante que los usuarios vean estos modelos porque para ellos ver estos modelos es como estar viendo el sistema y a nosotros nos ayuda a complementar lo que debe llevar el sistema. Una cosa que suele ocurrir es de que cuando utilizamos las interfaces de usuarios, la idea es que tanto el usuario como nosotros visualicemos, ¿verdad?, cómo va a procesarse la tarea, pero también cuando los usuarios ven las interfaces, a veces los usuarios, ¿verdad?, creen que ese es el sistema. Por ejemplo, usted le pone un browser al usuario y el usuario dice, ve, aquí puedo consultar mi saldo. Pero al usuario no le importa si para consultar su saldo usted tuvo que conectarse a un archivo físico, mandar un paquete encriptado a una base de datos, pasar por no sé cuántos repetidores, hacer un proceso en el servidor, conectarse internacionalmente a otros lados, recopilar la información, procesarla, traerla, estructurarla, subirla y presentarla. Entonces el usuario nada de eso le es familiar, pero el usuario lo que ve, dice que eso que ve es el sistema. Entonces, el problema que se presenta es que cuando usted tiene una interfaz muy pobre, el usuario se desilusiona pensando que el sistema va a quedar así. Y entonces dice, ese es el sistema y por esto pagaron tanto. Y lo otro que puede ocurrir es que cuando usted tiene una interfaz muy completa, el usuario dice, mira, aquí apruebo la factura y hace clic y no pasa nada. Entonces el usuario se desilusiona porque piensa que el sistema no vale, ¿no? Entonces son los dos riesgos que se corre con el usuario. Lo mejor es hacer la interfase lo más parecida posible a la realidad y explicarle al usuario que todavía no es funcional, ¿no?
La mayoría de los sistemas de hoy en día son sistemas que utilizan interfase de usuario gráfica. La interfase de usuario gráfica es para poder utilizar el mouse, poder utilizar la pantalla táctil, ¿verdad? Utilizar los colores y, todo, y no tener que escribir nada, porque eso es lo que agilita el proceso de la información. Y por lo tanto, la mayoría de los modelos, así como ustedes lo hicieron para el proyecto PIS, deben de ser interactivos, ¿verdad? Con pantallas de interfase gráfica, ¿no? Entonces sus prototipos deben de cumplir con esa función. Bueno, en la parte de los diseños también entran lo que son los informes o los reportes que van a presentar el sistema también tienen que ser evaluados y diseñados y obviamente tienen que ser diseñados de manera correcta. Cuando ustedes diseñan, por ejemplo, un formulario, ¿verdad? Ustedes tienen que definir qué tipo de datos va a aceptar ese formulario, si va a aceptar datos alfanuméricos, especiales, números. También tienen que definir en qué posición va a aparecer cada uno de los campos dentro del formulario, ¿verdad? Los datos tienen que estar ordenados de manera consecutiva. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando hacía sistemas, digamos que hagan un sistema de una pantalla de ingreso de clientes. Entonces, lo primero que ingresan es la cédula, luego el nombre, luego la dirección, luego el teléfono, luego el correo, luego la ciudad, ¿verdad? Ese es un orden. Pero imagínense ustedes que están en un ingreso de usuario y que ingresan primero el teléfono, luego ingresan la dirección, luego ingresan el nombre, luego ingresan el correo, luego ingresan el teléfono y luego ingresan la dirección. No sé si ese orden que les acabo de dar se les hace fácil, ¿no? Parece que todo estuviera revuelto. Otra cosa también cuando ustedes diseñan los formularios es que a veces uno se mueve por los formularios con las flechitas o con la tecla TAC. Entonces, digamos que yo estoy ahorita en la cédula, estoy ingresando la cédula y presiono un Enter y de repente me voy abajo a la ciudad. Escojo la ciudad, doy un Enter y me doy arriba al nombre. Entonces, ese tipo de interacción al momento de diseñar los informes tiene que tener un orden. O sea, no se puede dejar eso al azar y tiene que tener un orden lógico. Si cuando yo voy a procesar, digamos que una factura, yo primero pongo el código del producto, la cantidad del producto, el precio del producto, o a veces ni pongo el precio del producto, sino que pongo el descuento. Entonces, en ese mismo orden, ¿verdad? Que yo hago manualmente la operación, el sistema tiene que acoplarse al mismo orden para que se me haga fácil, ¿verdad? Y se me haga natural ingresar esa información al sistema. Bien, la mayoría de software de diseños, ¿verdad? Utilizan convenciones estandarizadas. Es por eso que la mayoría de los programas tienen en la pantalla ploma, los botones en color negro, en New Stand Roman de 12, porque todo viene por defecto. Entonces nosotros hacemos un diseño en una aplicación y nos salen los valores por defecto los más utilizados. Cierto es que de repente ustedes pueden poner cursivas, la letra más chiquita, colores más chillones y todo eso, porque ustedes quieren hacer un programa especial, pero a veces eso queda un sistema poco formal, poco serio, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de cambiar las estandarizaciones. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa donde ya tienen un sistema, digamos, de contabilidad, donde la pantalla es azul, ¿verdad? Y las letras son rojas, entonces mi nuevo sistema debe de tratar de seguir el estándar de la empresa y también yo le puedo poner un fondo azul con letras rojas, ¿no? Para mantener el estándar de la empresa y que los usuarios no sientan de que hay un producto y hay un producto nuevo que es totalmente diferente. Entonces, de esta manera nosotros le damos un poquito de confianza a los usuarios de que el nuevo sistema no es tan diferente, ¿no? Tiene que ver un poco el tema psicológico ahí. Ya, generalmente como estamos ahorita en las interfaces gráficas y hay formularios, ¿verdad? O hay pantallas que funcionan con el típico arrastrar y soltar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay pantallas que pueden funcionar con el ratón, ¿verdad? Como el arrastrar infuncional o con otros formularios
¿verdad? Que producen acciones en la pantalla, ¿no? Entonces, si de repente yo hago un sistema de facturación y yo ya sé que tecnológicamente voy a utilizar pantallas táctiles, entonces mi diseño tiene que estar hecho para pantallas táctiles, ¿no? No sería bueno que yo haga un sistema donde los códigos o los botones son muy chiquitos, si yo ya sé de antemano que voy a utilizar una tecnología táctil, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a utilizar una tecnología táctil, de repente los botones los hago más grandes y aprovecho más el espacio de la pantalla para permitir el trabajo de los dedos que no se confundan al momento de estar presionando. Ya, aunque esto es un poquito viejo, tal vez ustedes no lo pasaron, pero antiguamente cuando usted diseñaba un formulario, ¿verdad? Usted diseñaba el formulario y usted lo veía en la pantalla de una manera, pero cuando lo imprimía salía de otra, ¿no? Usted en la pantalla veía todo bonito y cuando lo imprimía salía una columna más allá o y no sale completo, sino que se salta la página y todo eso. Entonces se utilizó una tecnología WinSync que lo que aplica es que lo que se ve es lo que se obtiene. Por lo tanto, la mayoría ahorita de los sistemas tienen la presentación previa, ¿verdad? La presentación preliminar. Y con la presentación preliminar usted ve cómo va a salir el reporte y entonces ya puede imprimir el reporte o hacerle cambios si no le gusta lo que usted está viendo, ¿no? Entonces la idea es que los sistemas nos muestren recientemente lo que se ve es cómo va a salir impreso para no tener problemas de desperdicio. Como estamos hablando de los informes, en los informes generalmente hay una información que es constante, es decir, que permanece igual en la mayoría de los informes. Esta información puede ser el título del informe generalmente, y esto tenemos que definirlo también en el diseño. O sea, vamos a incluir el título en los reportes, ¿verdad? Entonces, estos son los encabezados que se ponen en todos los reportes. Tienen que ser estándares para que se identifique que son reportes de la organización. Las columnas que se van a utilizar allí también suelen ser constantes. Por ejemplo, yo puedo poner la fecha y la hora, el usuario, el nombre del reporte. Son campos que se definen cuando estamos haciendo el diseño. Y también en los reportes va la información variable. La información variable es la información procesada que se presenta, ¿no? Entonces eso también tengo que definir en qué parte y en qué formato va a salir y en qué orden va a salir, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el gerente de regional, seguramente a mí me gustará ver ordenado por provincias la información. Ya, entonces veamos los procesos de diseño de la interfaz de usuario. Para poder realizar una buena interfaz de usuario, pues aparte de todas las herramientas que hemos visto, se requiere poder entender qué es lo que el usuario necesita, ¿no? Para esto ya hemos hecho el levantamiento de la información y a estas alturas del partido ya tenemos un poco claro lo que el usuario necesita. Sin embargo, y si ustedes están trabajando con la metodología Scrum, ¿verdad? Va a ser importante que el usuario trabaje muy cerca de ustedes para que el usuario vaya corrigiendo su propia interfaz, ¿no? Entonces, la metodología Scrum, que es una metodología rápida, permite trabajar muy cerca del usuario para ir modificando conforme el usuario lo requiere. Bueno, entonces, dependiendo de los proyectos, nosotros podemos utilizar la metodología de la ingeniería de requisitos, es decir, que nosotros elaboramos una lista con todos los elementos funcionales que son requeridos para que el sistema trabaje y cumpla los objetivos y cuáles también podrían ser las principales necesidades potenciales de los usuarios. Entonces, esa es la ingeniería de requisitos. Es una buena manera de que ustedes mismos vean qué se necesita. Y otra metodología es el análisis del perfil de todos los usuarios y todas las tareas. Es decir, que se crea un perfil de lo que requiere un usuario que va a utilizar el sistema y se estudia la forma como estos usuarios realizan las tareas y se desarrolla el diseño que les permita efectuar de mejor manera la realización de estas tareas. Esta información, pues como ya les dije, surge a través de las entrevistas que permiten determinar cuáles son los objetivos de los usuarios.
Cuando nosotros realizamos el análisis del perfil de usuario, este análisis nos va a permitir determinar cuáles son los objetivos y entonces nosotros en las entrevistas podemos hacer preguntas como, o mejor dicho, cuando estamos diseñando podemos hacernos preguntas como ¿qué querría el usuario que haga el sistema? Entonces de esta manera nosotros podemos diseñar una pantalla que permita cumplir con lo que el usuario desea que haga el sistema. Otra pregunta sería, ¿cómo encajaría el sistema en el flujo de trabajo o las actividades diarias? Entonces, el diseño del sistema tiene que permitir la fluidez del trabajo del usuario, ¿no? No crear dolores de cabeza o embotellamientos. Yo conozco sistemas que generaban embotellamientos. ¿Cuán competente es el usuario técnicamente y qué sistemas parecidos ya utiliza? Esta sería más bien una pregunta de ¿qué tanta tecnología le puedo dar a ese usuario? ¿Le puedo poner muchos botones y muchas configuraciones o se va a perder? Entonces yo tengo que saber quién es el usuario o quién es el perfil del usuario para desarrollarle el menú. A veces ponemos menús muy complejos para usuarios que realmente se asustan con la tecnología y a veces ponemos menús muy simples para usuarios que pueden dar un poco más. Bien, otra pregunta sería ¿qué estilos de aspecto y comportamiento son los preferidos por el usuario? Es decir, ¿prefiere las teclas, prefiere el mouse, prefiere la pantalla táctil? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi diseño para que sea más adaptado a las preferencias del usuario? Esta tal vez no sea la prioridad, pero ya que estamos en la fase de diseño y si lo podemos considerar, entonces estamos dándole facilidad no solamente a un usuario, sino a muchos usuarios. Entonces, aquí estamos en la arquitectura de la información, pero no sé si, no sé si hasta allí hay alguna pregunta. Ya, si no hay preguntas, como todavía quedan unos minutos, entonces continúo. Estaba por acá abajo. Ya, esto ya vimos. Ya, entonces vamos viendo la arquitectura de la información, ¿verdad? La arquitectura de información consiste en desarrollar un flujo de información y de los procesos del sistema. Aquí nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, un diagrama de flujo, ¿verdad? O un diagrama de árbol de toma de decisiones, ¿verdad? Para ver cómo va a ser el flujo de las páginas web, de un diseño de página web, ¿no? Entonces, la arquitectura de información es cómo va a fluir la información. Dependiendo de lo que estemos haciendo, podemos utilizar algunas de estos diagramas que nos van a ayudar. También podemos hacer un prototipiado, es decir, el desarrollo de un esquema de página. Podemos los prototipos, pueden ser en papel, ¿verdad? Que yo les decía, en una servilleta puede ser, o pueden ser en pantallas interactivas simples. Ustedes han aplicado ese método ahí en el proyecto PIS, y los prototipos, dice, evitan la utilización de elementos de estilos, ¿verdad? Y aspectos de comportamiento, y así también dice como la mayor parte del contenido, de forma que el analista se pueda concentrar en la interfaz, ¿no? Entonces aquí lo importante es hacer una buena interfaz de usuario, entonces ciertos aspectos del comportamiento no son tan importantes. También podemos hacer la inspección de la usabilidad, es decir, permitir que un evaluador, generalmente uno de los usuarios principales, inspeccione la interfaz de usuario, es decir, le permitimos utilizar el prototipo y entonces aquí el usuario nos va a decir si fue fácil de utilizar esa pantalla, si realmente la va a utilizar o le parece amistosa, ¿verdad? Amigable. Y esto lo podemos realizar en las etapas tempranas del desarrollo, ¿verdad? Como aquí estamos todavía en el análisis y diseño. En la fase de diseño nosotros podemos hacer que el usuario mira, así va a quedar tu pantalla, te gusta, y entonces el usuario nos va a dar el visto bueno, ¿no? Entonces nos va a permitir evaluar los prototipos, ¿verdad? Y también podamos nosotros ayudar a ver
si se nos ha pasado por algo en las especificaciones del sistema. Para esto de aquí, para hacer esto de aquí, existen pruebas de usabilidad, es decir, que nosotros convocamos una reunión donde invitamos a los usuarios o a personas expertas a que evalúen el prototipo, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos, mira, allí está la pantalla del sistema y se utiliza un método que se denomina protocolo de pensar en alto, donde le decimos, piensa en alto, entonces el usuario dice, a ver, esta pantalla no se hace chiquita o la pantalla está muy chiquita, aquí veo que el tamaño de letra no me gusta, ocupa mucho espacio, por aquí falta la letra, a ver, aquí puse, pero di enter y no se movió, ¿verdad? Tuve que utilizar el mouse, generalmente el mouse en mi computadora está dañado, entonces lo que hacemos es que el usuario vaya hablando lo que va pensando y de esta manera nosotros podemos ir tomando nota, ¿verdad?, de las observaciones válidas del usuario y nosotros podemos determinar así si esa interfaz que hemos diseñado va a ser útil, va a ser aceptada por el usuario, si se le parece fácil o de repente no le entiende o está complicada o tal vez las interfaces no son las más adecuadas. Bien, el diseño de la interfaz gráfica del usuario ya sería la realización del diseño final. Ahí ya estarían los elementos con estilos y con sus comportamientos, ya aplicando la interfaz gráfica del usuario. Y aquí ya los elementos que vimos en las fases anteriores ya están un poco más refinados, ¿verdad? Ya están desarrollados. Y de esta manera, pues, el usuario ya puede hacer una evaluación un poco más completa. Obviamente, para este tipo de interfaz, pues, a veces se puede requerir un poquito de programación para que el usuario sienta como que se está haciendo un proceso, ¿no? Entonces, la idea de esto aquí es permitir que el formulario que se está construyendo sea validado, ¿verdad? Y se puedan ahí hacer las correcciones que ameriten en ese momento. Una vez que ya se tiene todo ese modelo, hay una fase que se llama el mantenimiento de software. Entonces, una vez que ya tenemos definida cuál es la nueva interfaz, ocasionalmente habrá que darle un mantenimiento de software, es decir, para corregir pequeños errores o pequeñas cosas que se tuvieron pasar por alto, que ya no son de forma, sino que son de fondo, y esto sería para actualizar el sistema. Dependiendo de la actualización que se haga, si es una actualización pequeña, tal vez no se requerirá volver a evaluar la interfaz, pero si es una actualización grande, a lo mejor se puede requerir volver a evaluar la interfaz del sistema. Ya, la presentación de la información puede afectar a la organización, por ejemplo, la manera como se dispone la información, el alineado, el agrupado, las etiquetas y la localización, ¿verdad? Todos estos son aspectos que pueden afectar al momento de visualizar la información, donde qué objetos gráficos van a estar incluidos allí, ¿verdad? ¿Cómo está codificada la información? O sea, el uso de abreviaturas, el uso de colores, el uso de tamaños, formas y claves visuales. Todo esto tiene que estar definido, ¿verdad? Para que esos reportes sean válidos, ¿no? Entonces, la información va a ser representada, ¿verdad? Los reportes van a ser representados y la apariencia de la interfaz también va a tener, aunque no es lo más vital, pero para el usuario la interfaz es el sistema y por lo tanto tenemos que ofrecer una interfaz que sea correcta, ¿no? Para la presentación de la información tenemos que considerar los siguientes atributos, lo que son la claridad, es decir, el contenido de la información se presenta de manera rápida, clara y precisa, la discriminabilidad, es decir, que la información que se visualiza se puede distinguir en forma precisa, la concisión, es decir, que los usuarios no son sobrecargados con información relevante,
la consistencia, es decir, que el diseño es único y está conforme a las expectativas del usuario. La detectabilidad, que la atención del usuario está dirigida hacia la información que es necesaria. La legibilidad, la información es fácil de leer. La comprensibilidad, el significado es claramente inteligible, no ambiguo, y se interpreta y es reconocible, ¿no? Entonces, estos son los atributos de la presentación de la información. Y ahora sí, aunque nos pasamos con un minuto, pues ya terminamos este capítulo de la presentación de la información. Y bueno, si hay preguntas me las hacen en la siguiente clase. Voy a copiar las asistencias y si ustedes gustan, pues ya se pueden desconectar. Entonces, acabo de copiar las asistencias, entonces ya se pueden desconectar. De mi parte, pues muchas gracias y que tengan buenas tardes. El día de mañana hacemos una pequeña revisión del proyecto PIX, porque ya estamos a punto de terminar nuestro programa académico. Buenas tardes, jóvenes, que pasen bien.